comenzaste a sentir ese vacío. ¿Qué comenzó a pasar en ti? ¿Iba a ir a un carrete, de repente empezaste a perder, le perdiste el gusto? ¿Cómo fue? Estaba viviendo como el día a día, ya no estaba como sintiendo la vida, por decirlo así. Y me empecé a sentir vacío, empezaba a tener muchas luchas conmigo mismo. Bueno, antes de la escuela mi relación con mi padre no era mucho de hablar, y allá en la escuela, claro, ahí empecé a ver a Dios como un padre. Y eso también Dios me empezó a hablar sobre también de cómo yo conseguía ver a Dios como un padre, también era el tiempo de ver a mi padre como un padre, de un padre que está presente, un padre que yo puedo ir a hablarle, un padre que yo puedo tener intimidad con él, de poder reconciliarme con él, de que yo puedo ser vulnerable. Ya, ¿y esa experiencia de trabajar con trans? El primer día que nos íbamos a juntar con ellos, lloraba al Señor y decía, Señor, ayúdame a verlos con amor, ayúdame a verlos como tú los ves. Y la cosa es que cuando empezaron a llegar, yo era como que olvidé todo el rechazo y yo me acercaba a esas personas y hablaba con ellos y era hablar como con una persona normal. Todos los días, a pesar de que tú estés cansado, a pesar de que no tengan ganas, el Señor está derramando un nuevo maná. Y es como, ¿tú vas a querer perderte ese maná? Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez en un nuevo capítulo de La Rocas. Estamos felices de acompañarlos a través de las redes sociales. Ustedes pueden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, en La Roca Chile, y también en YouTube, en La Roca, ahí en YouTube. Sería muy interesante y nos ayudaría mucho que ustedes le dieran me gusta y que se suscriban a nuestro canal. Hoy día tenemos un entrevistado, otro joven entrevistado, que también ha tenido la experiencia de hacer la Escuela de Liderazgo Global. Han tenido una experiencia misionera increíble y hoy día, ¿cierto?, vamos a entrevistar a Álvaro Moreno. Y voy a pedirle a Alvarito, hola, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, que puedas saludar en esta cámara a toda la gente que nos sigue. Hola a todos los seguidores, a todos los que están viendo este video, este podcast. Soy Álvaro Moreno, como saben, también estoy haciendo la escuela DSM, que es una escuela para liderazgo, una escuela ministerial. Y es una honra y un privilegio estar aquí el día de hoy. Qué bueno, Alvarito. Me alegro que estés con nosotros compartiendo tus experiencias. Ya hemos tenido a dos. Tuvimos a Marcos hace como 2 semanas y también tuvimos a Camila. Hoy día te toca a ti. Una de las cosas que me ha impresionado contigo, similar también un poquito con Camila, es que fueron primero rechazados de la escuela y después entraron. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, al principio, cuando fui rechazado, al principio yo no me encontraba rechazado, era como, el Señor tiene una oportunidad para mí, era como, si el Señor me llamó para eso, el Señor está poniendo pruebas, entonces no me sentí rechazado al principio, pero a medida que iba pasando el tiempo, donde no había como respuesta, no sucedía nada, empecé como a dudar, empecé a pensar, ya, ellos me perdieron, el Señor quería este plan, pero el Señor parece que ya no quiere. Entonces fue un tiempo donde empezaron a caer dudas. Empezó como a caer un poco de enojo porque era como, Señor, tú querías esta oportunidad y ahora no la estás haciendo. Y fue como un poco molesto con el Señor para mí. Pero claro, era el Señor tratando de probar algo, probarme también la paciencia también y la confianza en Él que yo tenía. Oye, Álvaro, cuéntame, ¿cómo fue en qué momento fue ese llamado o ese bichito se quedó en tu corazón, decir, ¿sabes qué? Me gustaría ir a prepararme a Brasil durante un año entero para poder servir mejor y tener un encuentro con Dios así profundo. ¿En qué momento fue ese llamado? La verdad es, yo creo que a fin de año del año pasado fue como un poco ese llamado, porque ya estaba viviendo como el día a día, ya no estaba como sintiendo la vida, por decirlo así. Y me empecé a sentir vacío, empezaba a tener muchas luchas conmigo mismo. Y también fue de una Miscon que fue como la experiencia. De uno con la La conferencia del año conferencia, 2024, ¿no? claro, sí. Ya. Fui a esa conferencia y realmente para mí fue algo muy nuevo porque se movía todo de una manera distinta a lo que yo estaba como acostumbrado a ver. Y ahí también fue como donde yo dije, esto está trayendo un sentido como a mi vida, como que realmente esto es vivir para Dios, porque yo estaba como viviendo, como les decía, viviendo el día a día. Yo el año pasado estaba en la universidad, entonces era como pasar los ramos, estudiar y disfrutar, como salir con mis amigos, salir de fiesta. Y ya
a medida que iba pasando el tiempo ya me di dando cuenta que eso ya no me estaba llenando, como que había un vacío. Y a fin de año fue como realmente el Señor llamándome como para algo nuevo. ¿Tú empezaste a sentir ese, por ejemplo, tú has crecido en la fe, tus papás son pastores, ¿en qué momento, cierto, por ejemplo, tú me dices el año 2024, comenzaste a sentir ese vacío? ¿Qué comenzó a pasar en ti? ¿Iba a un carrete, de repente empezaste a perder, le perdiste el gusto? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, la universidad primero me empezó a consumir un poco, Sí, entonces ya eso me extraía mucho estrés y como para aliviar el estrés salía de fiesta claro. o salía un poco a beber Mm, y empecé a tener problemas también con mi familia. mm, Discutía mucho con mi mamá, con mi papá ya era como solo lo buscaba para pedirle permiso, para pedirle dinero. mm, Entonces, esas cosas empezaron como a golpear a medida que iba pasando el tiempo. mm, Y ahí ya como a fin de año, como le decía, fue como que yo digo, ya estoy cansado como de luchar con mis propias fuerzas. Y mm. fue como que ahí empecé como a experimentar un poco más del amor de Dios. Ah, qué bueno eso. Y ese a fin de año y de repente comenzaste a decir, ¿los chicos se estaban preparando ya? ¿Ya se habían inscrito para ir a DCM, para ir a la FAR o no? ¿Los Eh, otros se habían inscrito o tú también te inscribiste en ese momento? yo también me inscribí en ese Ah, momento. ustedes se inscribieron todos juntos. Claro, Ah, sí, entendí. Y yo me acuerdo que nosotros tuvimos que apelar también, ¿no? sí. Para poder, ¿cierto? Tú y Camila parece que Ujú. apelamos. Cuéntame, Alvarito, ¿cómo fue esa experiencia de poder, ya, tomaste la decisión? Ujú. ¿No te arrepentiste en un momento dado, así a fin de año del 2024, dijiste, oye, ¿sabes que estoy dando jugo, que me voy a ir un año a Brasil? Más encima no hablo portugués. ¿No pensaste eso? O sea, al principio, cuando yo me inscribí, yo estaba 100% seguro. Yo dije, ya Ya. voy a aprender el idioma, me va a ir bien, el Señor va como a ayudarme en el idioma, porque más lo que me complicaba a mí, más que otra cosa como irme del país, Ujú. sino que era más el idioma, Mm, porque para mí era como una barrera bien grande, mm, porque era, yo si hablar español puedo comunicarme con todos los que hablan español, claro, yo no tengo como vergüenza en ir y hacer, sí. entonces mi mayor problema era como el idioma. Mm, Y como era como ya fin de año y empezaba la escuela en febrero, era como que no tuve mucho tiempo para pensar como en todo lo grande que iba a pasar o como lo que iba a dejar atrás mi familia, amigos, iba a empezar una nueva temporada, entonces no tuve mucho tiempo para pensar eso, pero me arrepentí un poco cuando llegué allá. ¿Así? Sí, ¿Te arrepentiste? ¿Por qué te arrepentiste cuando llegaste allá? ¿Qué pasó? sí, ¿Cómo lo que fue? pasó es que yo, bueno, yo tenía una expectativa distinta de cómo iba a ser el lugar y cómo iban a ser las cosas. Y bueno, fue un poco, Totalmente lo contrario. fue totalmente lo contrario, la ¿Cuáles eran tus verdad. expectativas? Mi expectativa, bueno, era un poco alto Un de, poquito más sí, soñadora, un ¿no? poquito más soñadora. Yo imaginaba como una casa bien grande, o sea, hartas casas grandes y un cuarto para cada uno. La cosa es que yo me imaginaba como un cuarto más pequeño. Claro, La cosa es que era un cuarto bien grande como para hartas personas. claro. Entonces eso ya fue como, me chocó un poco. Y gracias a Dios sí, nos dejaron con los internacionales, que yo ya tenía dos amigos que hablaban español, Claro. pero los demás hablaban otro idioma y eso para mí también era como un poco chocante. Sí. Pero Lo superaste. sí, lo superé. ¿Y el clima? El clima, la verdad es que fue horrible en un principio Claro. porque a mí me tocó un área de servir, porque allá no hacen servir, Sí. me tocó un área de servir que era como trabajo más bruto, de Ya. fuerza, de como ir y mover cosas, ir y talar árboles. Mm, Entonces era siempre como al sol o mm, con el clima afuera. mm. Entonces, donde habría mucha humedad, había mucho calor, uno terminaba pero muy sudado, Así así, sopeaba, así. sí, sopeado, así Sí. total, como si te hubieras tomado una ducha, si te hubieras pegado una ducha, Con ropa. sí, pero con ropa, sí, de verdad, la polera mojada, hasta los shorts mojados, sí. Eso lo llaman corandeo, ¿no? Sí, corandeo, Una palabra sí, latina que habla del servicio a Dios. sí, 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 pues corandeo, servicio a Dios. Pero oye, qué ajá, interesante esto de poder llegar por expectativa y realidad, ¿no? Como esos sí, videos de chistoso, ¿no? Tú de repente llegas y tienes todo un sueño, tú piensas, va a llegar un dormitorio con aire acondicionado. sí, Oye, pero estáis siendo preparado para servir a todo extremo, ¿no? ajá, ¿Cómo le exigen a ustedes con respecto a las mujeres? Yo he escuchado de que ustedes tienen que ayudar a las mujeres. ah, ya, sí, eso para mí me chocó un poco porque eh, allá era siempre, si tú tienes la oportunidad de ayudar a una mujer en cargar cosas, en hacer como fuerza, ¿Sí?
siempre era lo ideal es que lo hiciera el hombre, que la Sí. mujer descansara, porque el hombre fue hecho para eso. Y para mí, como estamos aquí en Chile, que la mujer ya siempre le gusta hacer cosas y Sí, también no tiene problema la mujer claro. como le gusta ser independiente a la mujer. Sí. Bueno, en Brasil Entonces, también, yo creo que en las Brasil yo mujeres creo que también. también. Entonces yo sentía que era como invadir un poco como la privacidad, como subestimarla, así como, Mm, ah, tú no puedes, yo lo hago por ti. Para claro. mí igual fue un poco chocante, ¿Y cómo lo tomaban pero las mujeres? las mujeres, algunas era como, ah, qué buena, y algunas también que les gusta como también ser independiente, era como que les costaba, Les porque era costaba. como si ellas podían, no, déjame hacerlo a mí, Claro. porque yo puedo. Y era como, no, yo tengo que servirte. Y era Qué, un poco difícil. qué bueno eso, lo Sí. encuentro súper genial porque rompe un poquito los estereotipos, ¿cierto? Ujú, Sobre todo tanto en el lado de los feminismos, ujú, tanto de los hombres, ¿cierto? Que de repente no quieren tener una iniciativa con respecto a las mujeres. mm, Y yo eso me encanta, creo que es súper valorable. Pasando a otro tema muy importante que lo mencionaste al principio y me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito sobre ese asunto. Vamos a entrar también en tu práctico, ujú, pero háblame un poquito sobre lo que tú dijiste. Tú en el momento dado, el 2024, estabas, ¿cierto?, como un poquito alejado quizás de Dios, así por así decirlo, de una relación más profunda con Dios. Y tenías, ¿cierto?, a tu papá, era solamente para pedir permiso y para pedirle recursos. ujú. ¿Cómo era tu experiencia antes de la escuela con tu papá y cómo ayudó, ¿cierto?, después de la escuela en tu comprensión con respecto a la paternidad? Mm. Bueno, antes de la escuela, mi relación con mi padre no era mucho de hablar, era un papá gracioso, un papá que cubría, que protegía, que traía los recursos, pero no era un papá tanto de relacionamiento como para yo ir y conversar con él temas que me estaban sucediendo. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo igual tenía un poco de dificultad como con el aprendizaje, como para estudiar, y yo no era como capaz de acercarme y decirle, sabes qué padre, me está dificultando esto, no sé Mm, qué. Yo era más de reservarme las cosas. claro. Entonces, ahí me di cuenta también que era falta de los dos, de como de generar un relacionamiento. Mm, Y allá en la escuela, claro, ahí empecé a ver a Dios como un padre. Y mm, eso Dios me empezó a hablar sobre también de cómo yo conseguía ver a Dios como un padre, también era el tiempo de ver a mi padre como un padre, mm, de un padre que está presente, un padre que yo puedo ir a hablarle, un padre que yo puedo tener intimidad con él, de puedo reconciliarme con él, de que yo puedo ser vulnerable, como de mm, contarle mis problemas, de contarle lo que me sucede, contarles cosas que me gustan como las que no me gustan. mm. Entonces Dios también fue sanando esa área porque yo me di cuenta que esa área estaba un poco dañada, estaba como un Mm. poco rota. Oye, conversando con tus amigos, ¿tú crees que eso es una cosa que sucede en muchos jóvenes o particularmente sucedía en ti? Yo creo que actualmente sucede en muchos jóvenes, Mm, porque es algo, yo creo que quizás, no sé cómo explicarlo, pero es como de hombre. es claro, Como soy hombre, yo no voy a decir mis sentimientos a otra persona. claro. Y claro, como el papá también es como hombre, también a los hombres nos cuesta como ser Expresar. abiertos, expresarnos, como Mm, decir, papá, sabes que eso me lastimó. Porque realmente eso es como, eso claro, es como dudoso. claro. Pero Claro, se te yo ponía creo, como hoy medio débil, ¿no? sí, como estaría siendo débil frente a otro hombre. Claro, es Claro. como es demostrar, con lo que tú decías, que interesante eso de la palabra de demostrar vulnerabilidad, Ujú. porque en realidad fuimos creados, fuimos criados, no creados, criados en una sociedad donde mostrar vulnerabilidad como que es mostrar debilidad. Sí. Entonces, ¿cómo lo toma tu papá? ¿Cómo fue la experiencia con tu papá antes y después? ¿Qué le dijiste? ¿Le hablaste algo? ¿Conversaste con él? Bueno, antes de irme a la escuela, el Señor me dijo que yo tenía que hablar con mi padre, frente a frente, cara a cara, que yo tenía que ser vulnerable, yo tenía que decirle las cosas porque el Señor quería restaurar eso, porque Él quería también mostrarme cosas allá en la escuela Ujú, y para eso yo también tenía que sanar algunas áreas con mi padre. mm, Entonces yo salí con mi padre, le dije algunas cosas, no pude expresarme totalmente, sí, porque yo tenía un mm. poco de vergüenza y como le decía también era como mostrar debilidad, Claro. pero traté de hacer lo más que pude y claro, el Señor sanó muchas cosas, muchas áreas. Fui a la escuela y bueno, en este periodo que yo volví este mes, que son las vacaciones que nos dieron, ¿Sí? yo también nuevamente salí con mi padre y le pude expresar todo, porque
ahí, claro, como en ese periodo de la escuela el Señor me mostró harto, sanó hartas cosas, yo pude tener el valor de salir con mi padre nuevamente y decirle todo, así, muchas Y cosas. cómo lo tomó él? Bueno, mi padre, yo pensé que iba a ser un poco más frío, pero él también fue vulnerable. Entonces fue Mm. como, no me di cuenta yo que al mostrar vulnerabilidad, yo podía hacer que mi padre mostrara vulnerabilidad a mí. Entonces Mm. fue una experiencia muy bacana, la verdad, porque yo me esperaba otra respuesta, como excusa o cosas así, y fue todo lo contrario. Mi padre me pidió perdón, se arrepintió y me dijo muchas Mm. cosas también que las guardo en el corazón y me dijo también que quería volver a generar un relacionamiento. Sí, Qué bueno, qué impactante escuchar de un joven de 21, 20, 20 años, 20 años, escuchar un testimonio. ¿Tú te de cumpleaños cuándo? el 31 de enero. Ah, ya, verdad. Ahí va a cumplir 22. Qué interesante escuchar el testimonio de un joven, ¿cierto? Que tiene una visión de la paternidad, que lucha con eso, y yo me imagino que esto debe estar identificando un montón de jóvenes que nos siguen en las redes sociales, que dicen, yo debería hacer lo mismo, debería ir y hablar con mi papá y decirle que siento esto Mm, siento en mi corazón. Claro, es verdad que no podemos reproducir, no podemos asegurar ni reproducir lo que sucedió contigo, mm, pero sí podemos tener el valor de comenzar a mostrar vulnerabilidad en ciertos grados sí. para poder generar una relación de comunicación más estrecha. ¿Qué dijo tu mamá con respecto a esto? Bueno, yo ahí hablé con mi mamá antes de irme a la escuela, hablé con mi madre también, le dije, el Señor me mandó a hablar contigo y a hablar con mi padre, porque tenía que sanar algunas heridas, como le dije. Y nuevamente, aquí en las ferias, aquí en las vacaciones, este mes también le hablé a mi madre. Le dije que iba a hablar también nuevamente con mi padre. Y ahí cuando le conté también lo que sucedió, la respuesta, ella estaba muy feliz Mm. y también estaba orgullosa porque es un paso difícil de dar. Exactamente. Yo me impresiono mucho. Bueno, para los que no saben, Álvaro compartió un mensaje en la reunión de nuestra reunión de hombres en la iglesia y habló justamente de paternidad. Y yo tuve la alegría de poder revisar su mensaje para ayudarlo, ¿cierto?, en la estructuración del mensaje. Y puedo confesar, Alvarito, que con medida que iba leyéndolo junto contigo, estábamos ahí leyéndolo, y de repente como que sentí una sensación de quebranto, o sea, casi me pongo a llorar, porque fue impactante, porque te conocemos desde muchos años, y ver la madurez, el avance espiritual y el carácter que fue realmente un ejemplo, un impacto. Cuéntame un poquito ahora sobre tu práctico. ¿Dónde te tocó ir a hacer tu práctico misionero? Bueno, mi práctico me tocó en Ecuador. Fui a Quito, que es la capital, y estuve un fin de semana en Cuenca. Entonces, para mí, el práctico, yo creo que me hizo crecer una gran parte, ya que constantemente estábamos predicando, constantemente estábamos adorando. Perdón. Dale nomás, dale, tranquilo, Ya, estamos en entonces, vivo. y entonces el práctico fue una parte esencial de la escuela, porque ahí uno crece con el equipo, porque te Mm, mandan con un equipo. Mi equipo era de 12 personas, mm. todo brasileño y yo el único chileno. ¡Oh! Sí, Inmersión en la lengua. sí. Ahí para mí fue un desafío bastante grande porque yo dije, ya voy a ir a Ecuador, Ecuador habla español, y yo ¿Sí? dije, ya voy a hablar español todo el tiempo, y los brasileños van a tener que adaptarse a mi español, adaptarse al español, ellos van a tener que preguntarme en español. Yo dije, yo no voy a hablar portugués porque ellos tienen que aprender español, ya que estamos en el práctico. La cosa es que fue todo lo contrario. Yo terminé hablando más portugués que español porque la mayoría del tiempo yo estaba con ellos. Y Mm. ellos, claro, en el tiempo que estábamos predicando, cosas así, yo era el traductor. Entonces fue una oportunidad donde yo pude crecer en el idioma porque a la misma vez donde yo iba traduciendo, yo iba aprendiendo. Y Total. allá como yo también convivía con ellos, sí o sí tenía que empezar a hablar portugués. Mm. Entonces empecé a practicar las palabras, a decirlas, a atreverme. Cuando me equivocaba ellos me ayudaban a corregirme. Mm. Entonces fue un momento donde yo pude crecer en el idioma y también crecer espiritualmente porque ahí buscábamos constantemente a Dios, Mm. ya que estábamos predicando, estábamos adorando. La Mm. cosa es que ahí también fueron hartos aprendizajes porque yo en un momento buscaba a Dios como
porque ya tenía que traducir, porque ya tenía que predicar, y el Señor empezó a hablarme de que yo tenía que buscarlo no por lo que beneficios que Él me traía, sino que por amor a Él, sino que por lo que Él podía revelarme, por lo que Él podía traerme. Exactamente. Oye, qué Sí, interesante eso porque una de las cosas, cuando yo estudié en el seminario teológico hace muchos años, una de las cosas que nos enseñaban es justamente buscar la Biblia o buscar en la palabra de Dios, no solamente para predicar, sino que para el crecimiento personal. Y desde el crecimiento personal, entonces podíamos compartir las experiencias. sí, Pero mucha gente, ¿cierto?, se encarga, está tan metido en esta rueda, en esta vorágine de poder responder al ministerio, que ellos buscan solamente, se preparan para predicar un mensaje, pero no algo que los pueda edificar a ellos mismos y que puedan sacar. ¿Cómo era la rutina del día a día, por ejemplo, un día normal en tu práctico en Ecuador? Bueno, nosotros nos quedamos constantemente en un Airbnb, ¿Ya? que era como un departamento, ¿Mm? y el día a día era levantarnos temprano ¿A qué para hora? hacer el ¿A devocional. qué hora? Ya voy a ser honesto, la idea era levantarse a las 7 de la mañana para hacer el ¿Sí? devocional ¿Sí? y a las 8 era el desayuno. ¿Sí? Yo me levantaba como a las 8, ¿Ya? ahí hacía el devocional, y ya como a las 8:30 ¿Ya? o casi 9 yo iba a tomar desayuno. O sea, tenía media hora de devocional. Claro, Esa tenía... honestidad nos gusta, Sí, porque de repente idealizamos las cosas. Ah, no, es que nosotros aquí... No, oye, si todos luchamos con eso, claro. ¿cierto, verdad? Y después de eso, tomaste desayuno a las 8:30, 9. Sí, porque el desayuno, si no me equivoco, era hasta las 10. Estamos Porque, igual que, ese video del musculoso, ¿cierto? Que empieza a marcar los tiempos. sí, a las 9 estaba con la cara en los hielos. Con la cara No, en el hielo. A las 9 está con la cara en el hielo. sí, no, Y después de eso, desde el desayuno, ya, después del desayuno empezaba como la preparación para vestirse, o si no, a veces teníamos fornalia, que fornalia es un momento como de adoración, ya, donde tú mismo te buscas cómo conectarte con el Señor, ya. a través de canciones, o a veces teníamos tiempo donde leíamos la Biblia. ¿Juntos todos o separados? Juntos todos, Todos ya. sí, juntos todos. En la sala nos reuníamos, la sala no era tan grande la nuestra, pero nos reuníamos en la sala ¿Ya? y ahí a veces cantábamos, ahí buscábamos al Señor, a veces leíamos y a veces era compartir la experiencia. Ah, qué Sí. interesante. ¿Y eso duraba cuánto tiempo? Eso duraba más o menos 1 hora. Una hora. Sí. ¿Y después de eso? Y después de eso ya empezaba como nuestro ministerio, que normalmente a veces íbamos hacia los proyectos de una fundación, que a veces eran proyectos con personas trans, a veces eran proyectos con personas de la cárcel, pero menores de edad, niños menores de edad en la cárcel, en prisión. Teníamos también teníamos devocionales con beneficiadas, se llamaba, que Ya. las beneficiadas eran personas que estaban en la calle, estaban ¿lo puedo decir? Sí, sí. Prostitución, sí. Sí, sí, Ah, ya. dale, todo. Personas que estaban en prostitución, que salieron de eso, le íbamos a hacer devocionales a una casa. O Entonces, sea, ustedes trabajaron directamente con niñas que se prostituían. sí. ¿Niñas y niños? No menores de edad. Ah, no, eran adultos. Sí, Eran las prostitutas. mujeres que habían salido de la prostitución, ¿Ya? sí, ya eran adultos. Y Sí. estaban siendo rehabilitados. Sí, Ah, mira, ¿y es Sí. una casa que está ahí en Ecuador? sí, en ¿En Ecuador. qué ciudad? En Quito también. En Quito. Sí. Mira, Sí, y eso, y esa experiencia de trabajar con trans. Esa para mí fue bastante buena porque yo no estaba acostumbrado a relacionarme con esa gente Mm. y yo pensé que iba a tener el rechazo. Entonces yo cuando el primer día que nos íbamos a juntar con ellos, lloraba al Señor y decía, Señor, ayúdame a verlos con amor, ayúdame a verlos como tú los ves. Y la cosa es que cuando empezaron a llegar yo era como que olvidé todo el rechazo Mm. y yo me acercaba a esas personas y hablaba con ellos y era hablar como con una persona normal. Oh, Sí, qué lo que tremendo. más me sorprendió sí es que eran todos mayores de edad, o sea, de tercera edad. De tercera edad. Sí, todos eran de 60, 50 años por No ahí. te creo. Sí. O sea, de 50 no es tercera edad. No es tercera edad, pero 50 eran los más jóvenes. Los más jóvenes. Sí, Sí, eran los los más jóvenes, jóvenes. sí, jóvenes. Eran jóvenes. Oye, pero entonces gente adulta. Sí, adulta. Y eso me chocó bastante, la verdad, porque yo pensé que iba a haber jóvenes. Claro. Porque yo pensé que era como una moda a veces, o a Sí. veces son problemas, Sí, sí, cosas sí. así que van sucediendo que uno empieza a tener esa personalidad. Pero la cosa es que ellos ya tenían como una idealización, como ellos eran, no porque seguían una moda, no porque no sé qué, sino que ellos ya llevaban tiempo. Claro. ¿Y alguno de ellos entregó su vida a Jesucristo? Sí, Sí. sí, algunos también se habían bautizado.
No te Sí, creo, se habían qué maravilloso. bautizado. ¿Tú crees que la iglesia de hoy está preparada para trabajar con gente trans? Honestamente, yo creo que no. ¿Qué piensas tú que debería hacer la iglesia para poder meterse en ese mundo? Yo creo que yo creo que la gente necesita tener experiencias con ellos, en el sentido de ir hacia ellos, acercarse a ellos y Mm, conocerlos, porque realmente yo jugaba solo con verlos. claro. Y cuando yo me acerqué a ellos tienen muchas historias que contar, muchas cosas que contar, Mm, incluso sus problemas y cómo surgió esa, esa situación, esa ¿no? situación. ¿Algunos te contaron por cómo comenzaron a ese camino, a Eh, incurrir en ese camino? no me ¿No? contaron, pero me decían que ellos habían empezado casi siempre en la adolescencia, Eh, 13 años, 15 años. En mm, esa edad, como que hartos de los que yo hablé, ellos habían eh, empezado con esa situación a los 12 hasta 15 años. qué interesante es ver y qué desafío para la iglesia. Yo creo que tú nos estás trayendo aquí en este podcast, nos estás trayendo una luz de que deberíamos nosotros también pensar, no solamente en orar, sino que en tomar la iniciativa y de poder acercarnos a las personas Ujú, más desvalidas y personas que están viviendo una situación como esta. sí. ¿Cómo ellos salen de esa situación? Yo conozco gente homosexual que es cierto que ha llegado al reino de Dios y se han entregado a Jesucristo y han batallado y han luchado. A mí me ha tocado inclusive compartir con gente que está cierto debatiéndose en esta batalla, en esta lucha. Algunos, claro, lo aceptan abiertamente y nosotros en realidad creemos que debemos amarlos y acercarles la palabra de Dios, el reino de Dios, porque es el que produce los cambios. Ujú. Una experiencia con alguno de ellos que te marcó. Una experiencia con uno de ellos. Yo creo que era el acercarme a hablar y ellos me contaban su vida, eran muy Estaban abiertos. deseosos de abrir su Sí, corazón. estaban deseosos de contar lo que habían vivido, lo que habían Mm, pasado, las vacaciones o los proyectos que tenían a futuro. Eran mm, como, ellos realmente estaban abiertos a escucharte y a hablarte, mm, en vez de la gente que normalmente es más cerrada. claro. Ellos estaban como bien abiertos a escucharte, mostraban cariño y lo Mm, que me llamó la atención también de ellos era que ellos eran muy unidos mm, como trans. mm, Ellos se conocían todos, todos se relacionaban, todos se mm, tenían mucho cariño. qué Sí, interesante. Y cuando tú le hablabas del Evangelio, ¿qué decían ellos? ellos amaban a Jesús, porque realmente el Señor me decía que no era como un tiempo para confrontar, no era Sí, como para decir, no, tú tienes que ser así, tú tienes que ser, claro. sino que el Señor me decía mucho de, tienes que mostrar el amor que yo tengo, porque Exactamente. asimismo como tú pecas, quizás Él Mm, hace su pecado como visual, por decirlo así, mm, pero yo, por ejemplo, tenía un pecado escondido y el claro, Señor me decía, esos mismos pecados son iguales. Y aún claro, así yo te amo a ti y yo lo amo a Él. Así claro, que tú muéstrale el amor porque Él así va a empezar a conocerme. Tú estás mostrándome, me decía el Señor. claro, exactamente. Qué interesante, Alvarito. Yo creo que realmente es un impacto para nosotros escuchar un testimonio, porque de repente cuando tú estás en la FARC, cuando estabas en la granja ahí de la Ujú, parcela sí, de Dunamis, ¿cómo se llama? DCM, ¿no? Del ujú, sí, DCM, uno está como, y nosotros lo conversamos, estamos como en una burbuja, ¿no es verdad? ujú, Estás como dentro de una burbuja y de repente sales al mundo real. No vamos a alcanzar a entrevistar a René, que también es una de nuestras chicas de nuestra iglesia, pero nos decía eso ella, nos decía que para ella fue más impactante cuando fue al práctico que todas las experiencias que vivió dentro del propio DCM. mm. ¿También fue para ti o no? Para mí, sí, para mí también fue así. Cuando yo estaba allá en Brasil, en la granja, eh, era mucho del crecimiento personal. Sí, Tú tenías que buscar a Dios, tú tenías que hacer tu horario para tener tu devocional. claro, Obviamente ellos te ayudaban con las clases, sí, con el momento de adoración y a veces con el culto que tenían. sí, Pero más que nada era como tu crecimiento personal. Y claro. como por ejemplo yo estaba como conociendo este nuevo mundo porque yo conozco a Dios de pequeño, pero nunca como me acerqué totalmente a Él. Entonces Mm, para mí igual era un poco difícil como decir, ya, yo hoy día quiero hacer mi devocional o quiero mm, hacer 3 veces mi devocional, no sé. claro. Entonces para mí era un poco difícil. Era como mi única oportunidad eran las clases y la adoración. Y claro, era un momento como de burbuja, como decía René, claro, porque
estábamos como encerrados en un mundo donde siempre estábamos orando en lenguas, Claro. un mundo donde siempre estábamos adorando, todos los días eran clases cristianas, el culto y el servicio, porque el Sí. servicio también era como para que tú Eso. buscaras al Señor en tu servicio. Exactamente. Entonces era, claro, una burbuja, y cuando yo fui a Ecuador era como todo lo que aprendí en esta granja, ahora tengo que llevarlo, Entregarlo. entregarlo, y tengo que incluso superarlo, por decirlo así, como yo conseguí esto, pero aquí en el práctico yo puedo conseguir más, porque tú vas a tener que buscar más al Señor, vas a tener que conseguir más del Señor, porque el Señor te va a empezar a revelar cosas. Entonces fue salir de una burbuja porque, claro, igual yo tuve el privilegio de ir a Ecuador, que gracias al Señor Ecuador es un país muy tranquilo, es un país donde las personas están muy abiertas a escuchar. Y claro, también hay un fuerte catolicismo allá. Claro. Entonces, para ellos no es anormal escuchar del Señor. Claro, exactamente. Ya se habían escuchado del Señor, entonces también era como una puerta abierta para nosotros donde podíamos hablar del Señor libremente. Donde no era como decir, yo no vengo a imponer una religión, Claro, sino que yo vengo a mostrarte a Jesús. Exactamente. Qué tremendo, qué Sí. tremendo, qué tremendo. Ahora, para ir terminando, cuéntame un poquito esa situación. El año 2024, tú estás con tu amigo, inclusive carreteando, toda la cosa, y de repente vuelves con una experiencia espiritual profunda, lleno del Señor. Somos testigos todos, llenos del Señor. Nunca pensamos que Álvaro se iba a convertir en un predicador aquí en nuestra iglesia, y te encuentras con los amigos que no son cristianos. Te sientas con ellos, o los que están de repente así. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo honestamente, yo me esperaba eso ya, como que fueran diferentes a mí, porque claramente, bueno, estuve 5 meses afuera y fueron cosas como cambios radicales, que yo igual quizás no reconocí todos, pero yo algunos conseguí reconocer. Entonces yo sabía que, por ejemplo, yo iba a estar en otro ambiente y mis amigos iban a estar en otro ambiente. Entonces no fue como un choque directo, porque yo ya estaba como sabiendo que yo ya no iba a ser el mismo. Claro. Pero claramente yo había olvidado como el idioma, ¿Cómo había eras? olvidado. Claro, sí. El idioma un poco, porque claro, era como una palabra y un garabato, mis amigos Sí. de la universidad, Sí, cosas así. Entonces yo ya tenía un lenguaje, por ejemplo, un español más neutro, porque también en Ecuador tenía que hablar más neutro. Claro. Entonces, por ejemplo, yo ya como que me costaba decir mis propias palabras, así como, ah, sí, qué bacán, o meo corte, así como, era como las palabras chilenas así, Claro. me costaba decirlas, porque Claro. y me decían, oye, ¿por qué no habláis normal? Y yo así como, estuvo fantástico. Y yo, sí, fantástico, ¿cuándo he dicho fantástico? Entonces fue un poco chocante en ese sentido del idioma, pero era como a la misma vez, yo sentía que yo no tenía como que predicar, sino que yo mostrar mi actitud, mis cambios. Exactamente. Entonces, por ejemplo, enfrente de mis amigos me comportaba diferente, ya no decía groserías como siempre. Claro. Entonces, yo creo que eso también marcó a ellos. Yo creo que sí, yo creo que es impactante ver una persona como, es como no sé, de repente te metís dentro de una juguera y sale otra cosa. Entonces eso yo creo que debe ser un impacto para también, no solamente para ti, el encontrarte con un lenguaje, como tú dices, diferente, donde todos lo entendemos, pero como tú dices ahora, un español más neutro, porque tienes que hacerte entender a otras naciones, a otras personas de habla hispana, inclusive brasileros, que menos, si no entienden español, menos van a entender nuestros modismos chilenos. Sí. ¿Cómo fue tu relación con los brasileños? Con los brasileños al principio fue muy chocante, Ya. porque ellos tienen una cultura muy diferente al chileno. Sí, exactamente. Entonces, y por ejemplo, el chileno, si algo le hacen, es como bravo, es Sí. como, ya, que me estáis tirando la pelada, queréis pelear, no sé. Entonces, por ejemplo, para mí fue al principio un poco chocante, porque ya de por sí el chileno es un poco orgulloso. Sí. Yo era orgulloso en sí. Sí. Y el brasileño también, entonces es como chocamos todo el rato. Sí, pero gracias al Señor puedes saber llevarlo. Pero claro, hubo muchos choques culturales, tanto porque yo no podía como defenderme, ya que no conseguía hablar así. Yo no quería hablar en español porque dije, aunque esté enojado y le diga cosas en español, Sí. no lo va a entender. Entonces era como, al final no vale la pena que yo le reclame en español porque igual no me va a entender. Entonces, por ejemplo, en algunas cosas de educación,
como en pedir permiso o Ujú. pedir por favor o si me pasas esto. Ellos era como llegaban y lo hacían. Mm. Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí parado como en un lugar y si ellos necesitaban pasar, no pedían permiso, sino que te empujaban. Te empujaban así como a un lado y pasaban. Y yo era así como, ¿por qué me están empujando? Yo dije, ya, me tienen mala porque soy chileno, no sé. Pero claro, era un poco de la cultura de ellos. Exactamente. Entonces para mí era como, este quiere pelear, no sé. Y yo no sabía cómo decirle, así como, oye, no me empují. Pero yo no sabía cómo se dice empujar, así como, ¿cómo le digo que no? Claro. No, no. No, no, no. Oye, pero no podemos negar de que hay un mover del Espíritu Santo Sí, tremendo. Por lo menos yo creo, desde mi perspectiva, creo que hay un avivamiento en Brasil sí. increíble. Las iglesias, el despertar, Ujú. la búsqueda de Dios. Bueno, yo estuve en la FAR también y allá en la granja y yo vi la búsqueda del Espíritu Santo, la entrega, 200 jóvenes buscando al Señor. Eso es un impacto, ¿no? Para Sí, cualquiera, ¿no? ¿Fue un impacto para ti? sí, fue un impacto. Sí. Sí, lo que me llamó harto de Brasil, la atención de los brasileños, es que ellos tienen harta osadía. Osadía. Entonces ellos, por ejemplo, si sienten algo del espíritu, no tienen vergüenza como en compartirlo o no tienen vergüenza de ir a Amén. hacerlo. Amén. Porque, por ejemplo, yo voy a hablar como persona, no voy a hablar como los chilenos, voy a hablar Claro. yo era más cerrado a eso, era como si el Señor me decía, ora por él, era como, ay, debe ser mi mente, porque ni siquiera me está dando una palabra, voy a orar por Mm. él, pero ¿por qué? Para que esté bien. Ah, Señor, que esté bien. ¿No? Entonces, ellos Iban. eran bien osados, y eso el Amén. Señor trató mucho conmigo allá. Amén. ¿Qué le puedes decir a cuántos jóvenes que están ahí hoy día escuchándonos esta conversación amena de poder, ¿cierto?, buscar al Señor? ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo los puedes desafiar? Bueno, los puedo desafiar en decirles que piensen en esto. El Señor todos los días está derramando un nuevo maná. Y eso el Señor habló mucho conmigo cuando yo estaba allá, que busquen al Señor todos los días, porque todos los días, a pesar de que tú estés cansado, a pesar de que no tengan ganas, el Señor está derramando un nuevo maná. Y es como tú vas a querer perderte ese maná, tú vas a querer perderte un maná de los que da. Piensen como en el pueblo de Israel cuando el Señor los alimentaba con maná. Para mí eso habló mucho el Señor de yo querer buscarlo, de yo tener que buscarlo, que a veces no voy a tener ánimo, no voy a tener ganas, pero el Señor está derramando un maná. Entonces tú vas a ir, vas a leer tu Biblia, vas a orar, a pesar de que quizás no estás sintiendo nada, pero el Señor ya está haciendo algo a pesar de que tú no lo percibas. Entonces ese es como mi desafío, que lo busquen y que puedan ser esos testigos y puedan experimentar eso del Señor que les tiene a cada uno de ustedes. Un saludo a la Iglesia de La Roca que te ha apoyado este Sí. tiempo. ¿Qué significa la Roca para ti? Bueno, es el lugar donde yo crecí, para mí significa mucho esta iglesia, porque, bueno, me ha visto en todas mis etapas, en mis etapas como de la modernidad, flight, todas mis etapas me ha visto la iglesia crecer y me alegra también que me ayuden, que me apoyen y realmente se siente como el apoyo, pues es una iglesia donde hay como cariño, donde hay como comunión, eso me gusta mucho de mi iglesia. Amén. Despedirte de todos los que nos están asistiendo hoy día. Ya, sí, no, me despido. Fue un placer estar con ustedes, a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo. Un saludo fuerte. Me despido, soy Álvaro Moreno. Y con todo nomás, pues, a darle. Amén. Bueno, si ustedes quieren también apoyar a Álvaro Moreno en el trabajo del segundo semestre, pueden hacerlo también. Vamos a subir el Instagram de él, también vamos a subir el de la semana pasada, el de Camila, para que puedan apoyarlo. Si ustedes quieren ofrendar, apoyarlos económicamente en este proyecto misionero, entonces ustedes pueden hacerlo. Estamos súper felices de estar en este nuevo capítulo de La Roca. Recuerden, la misión no espera.